Elizabeth, ella es. No sé muy bien cómo decirlo, es prácticamente un alma salvaje. Acusan a este hombre de mantener cautiva a una niña de 14 años. En esta entrevista, grabada solo unas horas antes del juicio, vais a ver cómo intenta convencer al presentador de que la chica era su cómplice. Quiero decir, era como si saliera en la televisión todo el tiempo. Y vaya, si era emocionante, casi como unas vacaciones para ella. Vamos, que nos lo estábamos pasando de maravilla. O sea, ya no iba a clase, ¿sabes? Solo pasaba el rato. La primera pregunta que le hizo fue si era virgen. Hay imágenes, señoría, que ella me confesó que jamás podría olvidar. Podía haber regresado a casa en cualquier momento si hubiera querido. Cogió esa cadena, se la puso alrededor del cuello y se la enrolló. ¿Está diciendo que ella participó por voluntad propia todo el tiempo? Sí, 14 años, secuestrada, agredida y atrapada 10 días. El infierno de Elizabeth Shove. Pero escapó, superando en ingenio al hombre que la secuestró. Al salir, se aseguró de que Vinson Filiau no volviera a aterrorizar a nadie nunca más. Acompáñame a Lugov, Carolina del Sur, donde Elizabeth Shove, de 14 años, vive con su familia. Le ilusiona su novio y empezar el instituto. Es el 6 de septiembre de 2006, 4:30. Madeleine Shove está en el trabajo, preocupada porque su hija Elizabeth no la llamó al salir de clase. Donnie contestó al teléfono y le pregunté, ¿dónde está tu hermana? Y él me dijo, aún no ha llegado. Y yo le dije, bueno, ya debería estar en casa. Madeleine sale del trabajo de inmediato y corre a casa. Llama a los amigos de su hija para ver si saben algo. Su marido Don también llega a casa y buscan pistas alrededor para saber dónde podría haber ido Elizabeth. Toda su ropa favorita estaba allí, su música, todo. No faltaba absolutamente nada en casa. Y de repente, la noche empieza a caer. Madeleine llama a amigos y familiares para que ayuden a buscar a Elizabeth. Llaman a las puertas, peinan el barrio, pero no hay ni rastro. Sabía que algo malo le había pasado. Ahí llamé al 911. Son las 7:30. La policía se presenta en la casa y arranca la investigación. Ya sabes, casi siempre que un joven se va, es una fuga. Se enfadan por cualquier tontería. Pero los dos sabemos de sobra que ella no huiría. No era propio de ella. No era esa clase de niña. Pero la policía no quiere correr riesgos. Interrogan a los chicos del autobús de vuelta a casa. Todos se acuerdan perfectamente de verla bajar, incluso de caminar con ella por la carretera. Estaba muy feliz porque venía su tía a verla. Habíamos caminado media carretera cuando llegó el hermano de un amigo con su coche y nos recogió. Ella no quiso que la lleváramos. En ese momento nadie sabía nada. Es como si se hubiera esfumado. El 7 de septiembre arranca una búsqueda a gran escala. Perros de rastreo, apoyo aéreo y quads. Las televisiones locales se hacen eco de la noticia y difunden su foto. Elizabeth Shove se bajó del autobús y se esfumó. Fue al Instituto Lugov Elgin el miércoles vistiendo la ropa que ven en pantalla. Solo quiero que mi niña vuelva a casa. Si alguien la ve, por favor. El sheriff ha montado. Una oleada de voluntarios acude a peinar la zona y repartir folletos. Pasan los días sin ninguna pista nueva. Te entra ese típico presentimiento de policía, esa corazonada de que, madre mía, esto va a terminar realmente mal. 13 de septiembre. Han pasado 7 días desde la desaparición de Elizabeth. La búsqueda empieza a decaer. Cada vez acude menos gente a ayudar. Hay menos helicópteros en el cielo. Un amigo de la familia organiza una vigilia por Elizabeth y Madeleine se prepara para ir. Al mirar si tiene mensajes nuevos en el móvil, ve un texto de un número desconocido. Ese mensaje cambiará el rumbo de toda la investigación. Este mensaje le devuelve la esperanza a la madre. Pero ella sigue sin saber qué le ocurrió a Elizabeth, ni el infierno que cruzó para enviar ese mensaje. 6 de septiembre. El día del secuestro. Elizabeth camina a casa desde la parada del autobús con sus amigas. El viaje en autobús fue normal, como siempre. Seguí caminando sola hasta llegar a la entrada de casa. Veía la casa y oía a mis perros ladrar. De repente, mientras camina, un crujido entre las hojas la sobresalta. Se le acerca un hombre con pantalones de camuflaje, camiseta verde y una placa falsa del alguacil de Hertfordshire County.
Le dice que es policía, que hallaron marihuana en su parcela, que su hermano pequeño ya está detenido y que debe acompañarlo de inmediato. En cuanto mencionó a mi hermano me asusté por él, así que accedí a acercarme para ver qué pasaba. Tuve un mal presentimiento, supe que había tomado una decisión terrible. De golpe, la esposa y le coloca un collar con una caja colgando. Es una bomba, le advierte. Si intenta algo, estallará. Acto seguido, se la lleva a rastras hacia lo profundo del bosque, lejos de todo. Me hacía preguntas de lo más extrañas, si tenía teléfono móvil o si todavía era virgen. Insistía en preguntar dónde estaba la policía o mi hermano, pero él solo me decía que yo era una chica lista y que ya debería saberlo. Yo solo lloraba. Le suplicaba que no me hiciera daño, que no me matara. Recuerdo sentir un terror absoluto. Al fin se detienen en mitad de la maleza. Elizabeth se teme lo peor. Pensé que allí mismo me violaría y me mataría. El hombre se agacha y abre una trampilla en el suelo, oculta entre las hojas. Me ordenó que bajara por la escalera y me metiera en el búnker. Llevaba un rifle y un cinturón lleno de pistolas, esposas y un taser. Vi que estaba bien equipado para hacerme lo que quisiera si hacía alguna tontería. Básicamente me violó. De inmediato. Sí, casi. Miré hacia un lado, a uno de los estantes que había allí. Había como una bombona de propano, platos y cosas así. Me quedé mirándolo y lloré. Elizabeth queda destrozada, sola en la cama. Su captor la ata bien para evitar que escape. El 7 de septiembre, Elizabeth descubre que se llama Vinson Filiau. La obliga a ver la tele mientras la alimenta. El informativo local muestra a su madre suplicando ayuda. Solo quiero a mi niña en casa. Si alguien la ve, por favor. Esto le recuerda su charla de aquella mañana. Se arrepiente de sus últimas palabras. Porque cuando me fui esa mañana, estaba muy enfadada. Fui grosera con ella. Y ahora que estás desaparecida, desearías pedirle perdón, decirle que la quieres y todo eso, pero ya no puedes. Cada día mi caso salía en televisión. Al ver a mi madre, mi hermana y mis tías suplicando por mí, supe que no podía rendirme. El 9 de septiembre, Elizabeth y su captor oyen helicópteros sobrevolando la zona y poco después, pasos. Esto le da esperanza, pero Vinson se asusta. La amenaza con pegarle un tiro si grita o intenta hacer el menor movimiento. Podía ver sus sombras pasando sobre la trampilla arriba de mí, y yo allí sentada, con ellos justo encima. Los pasos se alejan, y pronto comprende la dura realidad. La única forma de salir con vida de allí es salvándose ella misma. Él se dormía y yo me quedaba allí sentada, dando vueltas a qué podía hacer para escapar de esta pesadilla. Una noche, mientras él duerme, ella reúne el valor para usar el arma de Vinson. Agarra la funda y la deja en el suelo despacio. Al intentar abrir el velcro, cada pequeño ruido amenaza con despertar a Vinson, pero continúa muy despacio hasta que por fin saca la pistola. Es su gran oportunidad. Le apunté directo a la cabeza y apreté el gatillo, pero se encasquilló. Vuelve a guardar el arma y se tumba a llorar en la cama. Al día siguiente decide cambiar de táctica y finge que empieza a sentir algo por él. Empezó a ponerme apodos como cariñito. Y yo le respondía igual. Me decía que me amaba y yo le contestaba que también lo amaba. Vinson empieza a confiar en ella. Incluso accede a desatarla por completo. Es 13 de septiembre, una semana desde el rapto. Vinson saca a Elizabeth a pasear para enseñarle varias trampas que ha preparado contra intrusos. También saca su teléfono móvil, el cual usa para escribir a su novia. Elizabeth aguanta sus tonterías mientras él habla, pero ella solo puede pensar en ese teléfono. Es de noche. Vinson se duerme y Elizabeth se levanta sigilosamente para coger su móvil y escribir a su madre. Tiene que pulsar varias veces para cada letra, esperando que Vinson no se despierte antes de que lo envíe. Tras pulsar enviar, el mensaje sale como fallido. Iba despacio hasta la misma puerta para intentar conseguir algo de señal. Pulsaba enviar, completamente aterrorizada de que él pudiera despertarse y descubrirme allí de pie. Si lo hacía, sabía que me mataría, así que pulsaba enviar una y otra vez. Y siempre fallaba. Elizabeth lo intenta sin descanso, incluso la noche siguiente, pero sus textos nunca se envían. Es 15 de septiembre. Por primera vez en días, se escuchan helicópteros,
Veremos cómo Vinson entra en pánico al notar que la búsqueda se reactiva. Así que enciende las noticias. Por fin anunciaron en televisión que mi madre había recibido un mensaje mío. Se me cayó el alma al suelo. Me preguntó directamente si era yo y empecé a llorar diciéndole que le quería, que jamás le traicionaría. Se notaba perfectamente que intentaba ordenar sus ideas, planeando con desesperación qué hacer para salvar su propio pellejo. Y entonces, Vinson le pregunta directamente qué cree ella que debería hacer. Me preguntaba si era mejor preparar sus cosas y escapar de inmediato o si debía quedarse allí metido a esperar. Le dije que tenía que preparar todo y marcharse volando mientras todavía tuviera oportunidad de escapar. Porque si se quedaba, la policía le atraparía sin dudarlo. Le aseguré que no quería verle en prisión, fingiendo con astucia que me importaba su seguridad. Mientras subía la escalera hacia la salida, le repetí que le quería. En cuanto cruzó la puerta, la cerré y la aseguré bien. Elizabeth se queda por fin sola. Le cuesta creer que esto esté ocurriendo. No se arriesga a salir de inmediato por miedo a que él la guarde fuera. Decide esperar a que amanezca. 16 de septiembre. Elizabeth despierta y comprueba que sigue sola. No pierde ni un segundo y trepa la escalera. Una vez fuera, el pánico a pisar uno de sus explosivos caseros la frena en seco. Miré a mi alrededor, como si fuera la primera vez que contemplaba el mundo exterior de día. Fue hermoso volver a ver los árboles y sentir de nuevo el aire fresco acariciando mi cara. No oía a nadie a mi alrededor, así que decidí gritar desesperada, ¡ayuda! Alguien me devolvió el grito llamándome por mi nombre. Me desplomé en el suelo rota de dolor. El capitán terminó abrazándome con fuerza mientras yo no paraba de llorar. No sabía ni qué hacer, pero él me repetía que todo estaba bien, que ya estaba a salvo y libre de peligro. Uno de nuestros hombres la subió en brazos por la colina hasta el puesto de mando. Allí esperaba una ambulancia de urgencia. Al estar a punto de llegar, ella nos miró y dijo, «Estoy bien». Se bajó por su propio pie y empezó a avanzar sola repitiendo con orgullo, «Saldré de aquí caminando». Hacia las 7:30 veo aparecer la furgoneta blanca. Me quedé sin palabras. El capitán Tomley estaba fuera de sí, totalmente eufórico y emocionado. Se notaba que había estado llorando. Nos anunció que la habían encontrado y yo rompí a gritar de alegría. Sentí una felicidad inmensa. De verdad, era incapaz de contener mis lágrimas en ese momento. Abrazar de nuevo a mis padres fue lo mejor del mundo, sentir los brazos de mi madre protegiéndome. Saber que volvía a estar con ella y que ya no tendría que sufrir más por mi culpa. En Carolina del Sur, una niña de 14 años regresa hoy a casa tras una pesadilla indescriptible. La policía confirma que fue secuestrada por un hombre que abusó de ella y la encerró bajo tierra. Elizabeth está a salvo, pero descubriremos que Vinson Filiau sigue prófugo. Horas después, una mujer alerta a la policía tras toparse con el fugitivo mientras intentaba robarle el coche. Llevaba un enorme cuchillo colgado del cinturón. Apenas pude vislumbrar su rostro bajo la gorra. Le reconocí por internet. Le grité de todo por hacer algo tan horrible delante de mi hijo y hacerle pasar por ese infierno. Ya le había hecho daño a otra niña. Tenía claro que no iba a darle mis llaves. Y él dijo, olvídalo, y empezó a correr por la acera. La policía actúa con rapidez y logra localizarlo unas horas después. Vinson tardó apenas un minuto en negarlo absolutamente todo. Decía que todo era mentira, que al final se sabría la verdad. Vinson concedió una entrevista a Keith Morrison de Dateline horas antes del juicio. Al final, todo saldrá en el juicio. Elizabeth, ella es. No sé cómo decirlo. Es una persona bastante salvaje. ¿Estás diciendo que ella colaboró voluntariamente todo el tiempo? Sí. Elizabeth apenas tiene tiempo de asimilar los 10 traumáticos días en el búnker con Vinson Filiau cuando ya debe encararlo en el tribunal. Pero como ella misma dijo, yo quería ir. Era raro mirar a Vinson. En el fondo me sentía feliz porque sabía que estaba encerrado y que yo estaba allí, libre en la sala, mientras él seguía preso. Lo único que pide, señoría, es que lo condene para que esto jamás le vuelva a ocurrir a nadie más. A excepción del asesinato, no concibo crímenes más repulsivos que estos 17 cargos y acusaciones formales presentados contra usted. Todas las condenas se cumplirán de forma consecutiva.
Buena suerte, caballero. Vincent Filiau fue condenado a 421 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Recuerdo a Elizabeth diciendo, le vencí. Y yo le respondí, sí, lo hiciste, le venciste, lo derrotaste de verdad. Suelo pensar en eso porque no quiero olvidarlo, es una gran hazaña que no cualquiera habría logrado superar. Me hace sentir bien saber que fui capaz de sobrevivir a una experiencia de esa magnitud. ¿Cómo se atraviesa un infierno así durante 10 días enteros y se sale al otro lado con semejante fortaleza? No existe ningún manual de instrucciones que le dijera qué debía hacer allí abajo. Quizás ahora sí lo haya, porque ella dio los pasos correctos, aunque no creo que nadie logre superar del todo una experiencia semejante. Siempre estará ahí presente. Pero con el paso de los años, las cosas se vuelven más fáciles. Hoy es una madre cariñosa, agradecida por su hermosa y nueva vida. Intento vivir cada momento al máximo, y ahora que tengo un hijo, por supuesto, quiero asegurarme de darle la mejor vida posible. Elizabeth sabe que el camino de la sanación requiere tiempo, pero hoy reconoce el inmenso poder de su propia fortaleza. Elizabeth Shoaf miró al terror cara a cara, y se salvó,